Buen día, queridos alumnos. Vamos a continuar entonces con el contenido programático de este segundo lapso en la estrategia para el esquema de evaluación, el tercer esquema de evaluación. El mismo tiene que ver con los compuestos hidrocarbonados cerrados, llámense compuestos hidrocarbonados cíclicos, los cuales vamos en su análisis, vamos a establecer lo que es la nomenclatura y la formulación de dichos compuestos. Estos compuestos hidrocarbonados cíclicos son cadenas carbonadas cerradas, a diferencia de los compuestos alifáticos ya estudiados anteriormente, donde estudiamos los alcanos, alquenos y alquinos, donde estudiamos las diferentes cadenas carbonadas abiertas. Lo hicimos con los compuestos lineales y los compuestos ramificados. En aquella parte de los compuestos alifáticos estudiamos los compuestos alcanos, que son los compuestos de cadenas abiertas que presentan en su estructura enlaces simples. Estudiamos los compuestos alquenos que presentan en su estructura por lo menos un enlace doble y asimismo los compuestos alquinos que presentan en su estructura por lo menos un enlace triple. En esta parte vamos nosotros a estudiar entonces en los compuestos los hidrocarburos cíclicos, vamos a estudiar los compuestos hidrocarbonados alicíclicos y los compuestos hidrocarbonados aromáticos, ya que ambos son compuestos hidrocarbonados de cadena cerrada. En la parte de los compuestos alicíclicos, ellos los vamos a clasificar en compuestos cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Esa sería la clasificación de los compuestos alicíclicos. Y los compuestos aromáticos que tienen como base el benceno. Eso vamos a hacer su estudio, su análisis y vamos a explicarlo correctamente. En la clasificación de los cicloalcanos podemos definir a los cicloalcanos como aquellos compuestos de cadena carbonada cerrada que presentan por lo menos un enlace simple en su estructura. Repito, los cicloalcanos son los compuestos hidrocarbonados de cadena cerrada que presentan enlaces carbono-carbono, enlaces simples. Como estamos hablando de compuestos cíclicos, es de suponer que por lo menos el primer compuesto o el primero de la familia de los compuestos hidrocarbonados debe tener 3 carbonos, lo cual me indica que puedo cerrar el ciclo y tener un primer compuesto. Es así pues donde nosotros tenemos un compuesto hidrocarbonado que tiene enlace sencillo de 3 carbonos, a él lo llamamos ciclopropano. Al compuesto cíclico que presenta 4 carbonos y es de cadena cerrada, lo llamamos ciclobutano. Fíjense que ellos tienen formas geométricas. Asimismo existe el ciclopentano, 5 carbonos, y lo colocamos de forma que presente un pentágono. Es una cadena cerrada de enlaces simples. A él lo vamos a llamar ciclopentano. Tenemos el de 6 carbonos, que representa una forma hexagonal. A ello lo vamos a llamar ciclohexano. Fíjense que ellos son, los cicloalcanos, son isómeros de los cicloalquenos, porque su fórmula responde a la misma fórmula molecular de los alquenos. Es así como vean que el ciclopropano tiene 3 carbonos y 6 hidrógenos. Corresponde, por ejemplo, al propano. Es isómero del propeno, porque ellos son isómeros de los alquenos. Luego viene el ciclobutano. Vean la fórmula del ciclobutano, C4H8. El ciclopentano presenta fórmula molecular C5H10. Y aquí el ciclohexano, que es lo que tengo en la pizarra, C6H12. C6H12. Esos serían los compuestos que nosotros tenemos, pero los compuestos cíclicos se reconocen hasta el carbono, hasta las cadenas de 8 carbonos. Esos son los compuestos cíclicos, hasta la cadena de 8 carbonos. Es decir, que vamos a hablar del ciclohectano y del ciclopentano. En otra parte podemos también establecer que esa estructura
que se presenta de los cicloalcanos, igualmente se va a presentar con los cicloalquenos. Los cicloalquenos, la única diferencia es que en los cicloalquenos vamos a presentar por lo menos un enlace doble. Si presentamos el enlace doble, pues va a variar la fórmula molecular. Y se dice que los cicloalquenos, cuando lo veamos, vamos a demostrar que ellos son isómeros de los alquinos. Estas se llaman estructuras de Lewis. Son estructuras que propone Lewis para escribir y representar a los cicloalcanos, o a los cicloalquenos y a los cicloalquinos, a los compuestos cíclicos. Donde Lewis propone que los vértices representen a los carbonos y los segmentos representen los enlaces. Fíjense que tenemos una estructura de 3 vértices, que sería un triángulo, y los enlaces, que son los segmentos que unen los vértices, son los enlaces. La cantidad de hidrógenos queda para la imaginación, queda para el análisis, para el razonamiento. Eso es el ciclopropano. Asimismo, tenemos el ciclobutano, ciclopentano y el ciclohexano. Entonces nos faltaría representar el cicloheptano y el ciclooctano. Lo podemos hacer recordando cómo se escriben los compuestos cíclicos. Ok, vamos ahora a hablar de los cicloalquenos. Bien, continuando con lo establecido inicialmente, entonces podemos definir a los compuestos cicloalquenos, a los hidrocarbonados cicloalquenos, como los compuestos de cadena carbonada cerrada que presentan en su estructura por lo menos un enlace doble. Repito, son los compuestos hidrocarbonados que presentan en su estructura por lo menos un enlace doble. Compuestos hidrocarbonados de cadena carbonada cerrada. Esos son los compuestos cíclicos que presentan un enlace doble, se llaman cicloalquenos. Ellos presentan la fórmula general CnH2n, por lo que son compuestos isómeros de los alquinos. Son compuestos pues que se escriben con la palabra ciclo o la raíz del prefijo ciclo seguido de la cadena carbonada del número de carbono que tienen. En este caso quitamos el sufijo ano y lo sustituimos por el sufijo eno. Entonces el de 3 carbonos se llamará ciclopropeno. El de 4 carbonos, que tiene un enlace doble, se llamará ciclobuteno. El compuesto de 5 carbonos, ¿verdad?, se llamará ciclopenteno. El de 6 carbonos se llamará ciclohexeno. El de 7 carbonos ciclohepteno y el de 8 cicloocteno. Fíjense que tanto en los alcanos, cicloalcanos, como en los cicloalquenos, hablamos hasta de 6 compuestos. Es decir, partimos desde el ciclopropano, ciclopropeno y llegamos al ciclooctano y cicloocteno. No hablamos de ciclononeno ni de ciclodecano, porque los compuestos cíclicos estudiados hasta ahora presentan una familia de 6 compuestos cíclicos estables, fundamentados, que son el ciclopropano, ciclopropeno, ciclobutano, ciclobuteno, ciclopentano, ciclopenteno, ciclohexano, ciclohexeno, cicloheptano, ciclohepteno, ciclooctano y cicloocteno. Esos son los compuestos cíclicos que hemos estudiado hasta ahora, que presentan en cadena carbonada cerrada. Y fíjense que siempre en la estructura de Lewis se presentan vértices y segmentos, no se presentan hidrógenos. Es muy importante también señalar que en los compuestos dobles y triples, la numeración más baja es para el doble o triple enlace. La numeración más baja es para el doble o triple enlace. Sin embargo, para los alcanos, si son en su detalle, cuando sean carbonados, sin raíces lineales, ustedes pueden colocar la numeración en cualquier carbono y lo enumeran en el sentido de la aguja del reloj. Pero si está ramificado, el número 1 será donde se encuentre la ramificación.
Si tiene más de una ramificación en los cicloalcanos, la numeración comenzará en aquel carbono donde esté el sustituyente más complejo. La numeración, el carbono principal será donde esté el radical más complejo. Esas serían las condiciones para nombrar a los compuestos cíclicos. Y no vamos a visualizar los alquinos porque los alquinos van a tener el mismo tratamiento que los cicloalquenos. Solo que la fórmula de los cicloalquinos ya no será igual a la de los cicloalquenos. La de los cicloalquinos será CnH2n menos 4. Repito, la de los cicloalquinos, esta que estamos visualizando es la de los cicloalquenos. La de los cicloalquinos será la misma, pero en vez de menos 2 será menos 4. Esos son los compuestos cíclicos que tenemos hasta ahora. Esos son los que nosotros vamos a ver próximamente con más detalle y compuestos ramificados. Vamos a aprovechar en esta parte de explicar un poco los compuestos aromáticos. Para finalizar, quería aprovechar esta parte de los cicloalquenos para escribir esta molécula del benceno con 3 enlaces dobles alternos, ¿verdad? Ahí tenemos 3 enlaces dobles alternos. Lo que quería era, de manera resumida y muy generalizada, explicarle que cuando se estudió este tipo de compuesto no era un compuesto cíclico con enlaces múltiples. También se detalló que las propiedades que ellos presentaban, punto de ebullición, punto de fusión, radiogónico, bueno, todas esas propiedades físico-químicas eran distintas a las de los cicloalquenos. También se encontró que cuando se quiso estudiar este mismo compuesto un tiempo después, los enlaces no estaban en el mismo sitio. Los enlaces se habían cambiado, fíjense. Del enlace del 1, 2, 3 ciclohexatrieno, el mismo compuesto al rato, al tiempo, ya no era el 1, 2, 3, sino que era el 2, 4, 6 ciclohexatrieno. Fíjense que los enlaces se rotaron, hubo un movimiento en los enlaces. Vean, hubo un movimiento en los enlaces. Recuerden que los enlaces con partición de electrones y estas partículas subatómicas, los electrones, están en constante movimiento. Como están en constante movimiento, esos enlaces que inicialmente tenían una posición, se demostró que esos eran los enlaces que se estaban moviendo y tenían otra posición. Entonces los científicos que estudiaron este fenómeno, para tratar de darle una explicación coherente, asumieron que en vez de colocar los enlaces en una posición original, ellos iban a representar ese triple enlace como deslocalizado, porque no sabían a ciencia cierta en qué posición iban a estar, y entonces lo representan como una nube electrónica. Esa nube electrónica, cuando lo vamos a escribir, se representa con un anillo dentro del ciclohexano. Ese anillo dentro del ciclohexano representa al benceno, y el benceno no es otra cosa que el 1, 2, 3 ciclohexatrieno o el 2, 4, 6 ciclohexatrieno, y a nivel comercial se conoce como benceno, y las propiedades del benceno son totalmente distintas a las de los alquenos. Esto entonces, para nosotros poder estudiar los aromáticos, tenemos que conocer qué es el benceno, porque él va a ser la base de los compuestos aromáticos. Y está también bueno decir y aclarar que se le llaman compuestos aromáticos porque una de las características que presentan esos compuestos es el aroma, el olor, que es muy penetrante y muy característico. Debido a ese olor, por eso fue que esos compuestos se clasificaron en compuestos aromáticos. Y por eso es que la base de los compuestos aromáticos es el benceno. Y hay un sinfín de compuestos que tienen como origen el benceno. Y nosotros lo vamos a estudiar a él en su parte de cadenas abiertas, cadenas cerradas, como radical. Es bueno saber que el nombre del benceno como radical no es bencenil, sino que el benceno como radical se va a llamar fenil. Cuando el benceno pierde un hidrógeno y deja el enlace, el hidrógeno disponible para formar o sustituir a otra cadena, se puede llamar fenil. Y el mismo benceno puede formar cadenas abiertas y al mismo tiempo cadenas cerradas. Bueno, en una próxima parte nosotros estudiaremos el benceno en cuanto a todo lo que es los compuestos ramificados. Entonces, que tengan un excelente día y espero que aprovechen esta información.
Igualmente, cualquier duda, cualquier inquietud, la pueden consultar al privado. Que tengan un excelente día.